tal? Muy buenas tardes nuevamente, los saludados amigos, el licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Pues pedirles una disculpa a todos nuestros seguidores, en especial también al doctor, por darnos un poquito de espacio. Nosotros, la tecnología sí falla, doctor, ni hablar. Sí, hombre, sí. Pero bueno, nos acompaña el doctor Rogelio Cortés Cruz. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Penal, doctor en Derecho Procesal, diplomado en Seguridad Pública. Tiene un seminario sobre la investigación de robo a bancos, un diplomado en Seguridad Ciudadana y Participación Social, diplomado en Administración Policial y diplomado en Criminología. Además obtuvo medalla en reconocimiento en mérito policial otorgado por el Gobierno del Estado de México, valor heroico otorgado por el Gobierno del Estado de México y por parte de la Embajada de Polonia. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias por la oportunidad, licenciado, a sus órdenes, como siempre. Buenas tardes. Doctor, pues bueno, usted tanta experiencia que tiene en seguridad pública, el tema es retos y desafíos de seguridad pública en este año 2021, doctor. ¿Cómo ve usted estos retos, doctor? Le dejo el uso de la voz. Bueno, mire, buenas tardes a todas y a todos. Verdaderamente es un placer. Gracias por la oportunidad. Y antes de iniciar, aquí es importante, quiero, por un lado, platicarles una anécdota en un minuto. Y yo les quiero decir que yo soy un convencido de la seguridad pública y un convencido de las corporaciones, de los policías y de las personas que a veces o casi siempre arriesgan la integridad por darle seguridad a las personas. Y me acuerdo mucho de cuando yo tuve mis hijos, uno de ellos muy pequeñito se extravió en el Valle de México y toda la familia salió a buscarlo. Y yo digo, ya estaba yo en la policía, era muy joven, y digo, bueno, si yo soy policía y si se extravía un niño y es mi hijo, ¿por qué no voy a la policía? Entonces fui al Palacio Municipal y me entrevisté con el responsable de ahí y le pedí el favor de ubicar, de radiar. Y ahí me quedé. Y como a los 20 minutos ya toda la familia andaban por todos lados y en 20 minutos unos compañeros que iban en su unidad se percataron de este niño que estaba extraviado, pequeño, 4 años, 5 años, por ahí así, y lo llevaron. Y entonces me quedé muy marcado, digo, bueno, si nosotros creemos en la policía actúa. Entonces, es bien importante este tipo de experiencias porque a uno lo marca y a su servidor lo marco. Quiero decirles que esta plática de retos y desafíos, particularmente retos, adquirir un compromiso, desafíos, ver la forma de llegar, obviamente saltando a problemas, grandes situaciones que se dan, y en este año 2021, bueno, pues es fundamental saber todo esto. El objetivo de la conferencia es conocer un poco el diagnóstico de seguridad pública en México y en el Estado de México. Los gobiernos, ¿qué hacen para combatir la delincuencia? Ya que es un problema multifactorial que incide y afecta en todos los sectores de la población. ¿Cómo participan los 3 niveles de gobierno? ¿Saben cuál es la política pública que es aplicada? ¿Y qué resultados reales al día de hoy se tienen? También, ¿qué se busca con conocer todo esto? Saber que el policía es un ciudadano uniformado con vocación de servicio a la sociedad y que al momento de pertenecer a alguna corporación de los 3 órdenes de gobierno, acepta la responsabilidad que generan al ser representante del gobierno ante la población y que es el reto de transitar por un camino muy complicado. Tendrá que superar y resolver todos los problemas que se le presentan, siempre teniendo en cuenta que deberá llegar a ser partícipe de que los gobernados tengan asegurada la libertad de su desarrollo dentro y fuera del seno familiar y que el sentimiento de seguridad sea permanente, tanto en su desarrollo como en la crianza de sus propios hijos. La UNO-DC México es una oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito. Trabaja con los gobiernos para abordar problemas relacionados con drogas, delincuencia y terrorismo.
Algunas de las características que maneja esta oficina: el Estado de Derecho, bases en seguridad y en justicia, el análisis de políticas y tendencias, la prevención, tratamiento de la reinserción, así como el desarrollo alternativo. Antes de mencionar el sentimiento de la comunidad. ¿Qué es el sentimiento de la comunidad? Bueno, se traduce en que yo conozco a mi vecino sabe quién soy yo, le cuido su casa cuando no está, nos ayudamos, nos juntamos para entrar en el aspecto de la cultura de la seguridad, tener reuniones con los representantes de gobierno, conocer a los que nos vigilan, los que nos cuidan, y la percepción de seguridad en la población es fundamental. Es importante mencionar que el policía debe saber o conocer la ciudad el primer respondiente, la coordinación con los 3 niveles de gobierno, y bueno, debe de saber efectivamente, en relación al diagnóstico, es importante mencionar el índice delictivo de México por cada 100,000 habitantes. Les puedo comentar que actualmente el índice delictivo de México es de 30 delitos por cada 100,000 habitantes, mientras que el índice mundial es de 5.8, ocupando el lugar 29 a nivel mundial. El delito de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. En México tenemos el 4º lugar mundial en homicidios dolosos. Es importante mencionar aquí también que tenemos en este tema de las incidencias y de los diagnósticos, el índice de paz global es un indicador que mide a nivel de paz en la ausencia de violencia de un país o región. Lo elaboran y publican desde el 2007. Nuestro país está precisamente en el lugar 137 a nivel mundial de los 193 países que están anotados ahí, ¿no? También es conveniente que después de estas cifras, uno podría decir, bueno, la incidencia delictiva en el Estado de México el mes pasado, por decirlo, o en algún otro estado, como es, no sé, igual Monterrey, Quintana Roo, la Ciudad de México, que podría manejar en un momento dado 28, 29,000 delitos en un mes, y que al día de hoy hay 34 o 35,000 delitos y que transcurrieron 30 días, ciertamente hay que tomar en cuenta algo bien importante, que es la población, lo que yo comentaba. La población del Estado de México, en este caso, pues tiene 17 millones de habitantes, pero hay que tomar en cuenta también que la zona conurbada tiene 58 municipios que conviven con 16 delegaciones de la Ciudad de México, que son 10, 11 millones de habitantes, y que entre las dos entidades en esa zona, pues son 20 millones de habitantes. Pero además hay que ver el hecho de que de los estados que son conurbados a la capital de la República, pues por lo menos son 6 o 7 millones de personas flotantes que llegan cotidianamente y cruzan el Estado de México para llegar a la Ciudad de México. ¿Eso qué genera? Una explosión demográfica. Esa explosión demográfica, pues unos vienen a trabajar, otros vienen a visitar, y no sabemos quiénes en un momento dado se transforman a delinquir. Eso es bien importante mencionarlo, porque las incidencias delictivas se dan, pero también se cuentan con números. Y entonces sería de alguna forma decir, bueno, ¿sabes qué? Nos subieron 5, 10 o 20,000 delitos, sí, pero tenemos una población flotante y una incidencia de delitos verdaderamente impresionante, extraordinaria, tanto en las zonas limítrofes del Estado de México como la Ciudad de México y otros estados, como Morelos, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Morelos, todos estos estados, Guerrero, Michoacán,
que colindan con el Estado de México y que generan cierta incidencia delictiva, que obviamente es atendida por los 3 niveles de gobierno. El fenómeno aquí de la incidencia delictiva se da precisamente es una de estas partes de las que estoy comentando, y obviamente hay un reloj criminológico. Podríamos mencionar en el reloj criminológico del 2020, por decirlo, tenemos que 932 delitos al día se daban, 39 delitos cada hora y un delito cada 2 minutos. Ese reloj criminológico tiene variantes y es una forma de medir la incidencia delictiva en los lugares que está ocurriendo, y también da pauta para que los 3 niveles de gobiernos, después de sus reuniones y después de su coordinación y el acompañamiento que tengan, pueden disponer de una toma de decisiones para poder combatir este tipo de delitos. Fundamentalmente estos delitos son el robo, por decirlo, en este esquema, pues había 21 robos cada hora, 5 robos de vehículo cada hora, un asalto al transporte público cada 55 minutos, 10 delitos de narcomenudeo, 7 homicidios dolosos cada día, un feminicidio cada 3 días, un secuestro cada 3 días, 9 extorsiones cada día. La entidad en cifras es importante mencionarla también porque no nada más una cifra. Si nosotros decimos que el Sistema Nacional califica a un estado con numeralia de que se va acercando al 1, pues el que esté en 2 o en 3, en 4, en 5 o en 10, pues está con una incidencia delictiva verdaderamente delicada. Pero no todos los delitos se acercan a eso, y eso se dice porque en algunos estados está, por decirlo, el número 2 el robo de vehículos, el 6 en robo de violencia, el robo con violencia, en 5 extorsión, en 4 en secuestro, en 8 en feminicidios y el 14 en homicidios dolosos. Esto quiere decir que es verdaderamente grave. ¿Grave por qué? Pues porque se está dando una incidencia delictiva y que se requiere la participación de todos. Tenemos factores externos y factores internos. El incremento de los índices delictivos, como ya dije, es multifactorial. Por un lado, la población. Por otro lado, la falta de oportunidades, el tipo de empleo, el trabajo que se está haciendo, los trabajos que hacen las asociaciones o los empresarios o la gente o gobierno, que hace que haya más empleos. Y la percepción de inseguridad en la población, pues es importante mencionarla porque hay que tomar en cuenta que la percepción es un sentimiento, y el sentimiento de seguridad es el que hay que tener, porque una persona, si la asaltan cuando sale al mercado y deja la puerta abierta o no la deja y la asaltan, ya tiene ese sentimiento de inseguridad y tiene la percepción de inseguridad, que en su calle, que en su colonia, pues asaltan. Evidentemente, nosotros decimos que la falta de cultura de la seguridad es importante. ¿Por qué? Porque teniendo la cultura de la seguridad, pues hay respeto a la autoridad, hay denuncia, la gente denuncia, hay respeto, y muchos pudiéramos decir, bueno, si nosotros estamos en la cultura de la seguridad, ¿por qué la autoridad representada donde está el gobierno, por qué no tiene la cultura de seguridad? Efectivamente, si la población tiene la cultura de la seguridad, se ve obligada el representante de gobierno para poder involucrarse precisamente en los grupos sociales, en los más vulnerables, en los indígenas, en todo este tipo de grupos como son niños, señoras, personas de la tercera edad. Y es importante también mencionar que en algunos lugares hay rechazo social por parte de la autoridad, y eso evidentemente en algunos lugares pues hemos tenido conocimiento de ello y se ha visto, no es raro que se haya visto en las notas periodísticas todo esto. También la diversificación de riesgos y grupos vulnerables, las personas más humildes, los grupos de la tercera edad, los niños, las mujeres, los indígenas. Entonces, todo esto que son factores externos son verdaderamente caldo de cultivo para la inseguridad. Los factores internos inciden en algunas corporaciones, en algunos estados, como es la función reactiva y no preventiva. Nosotros decimos, vemos un policía y es que es preventivo, pero hay que tomar en cuenta que la prevención siempre es desde el seno familiar. ¿Por qué? Porque si los niños cuando están en la casa crecen con una educación y el padre y la mamá
les da orientación y les inculca valores. El elemento, la persona, el individuo crece con factores inhibitorios, sabe que si comete un delito puede ir a la cárcel, o sabe que no debe hacer y sabe que a quién debe de respetar. Por eso es que lo fundamental en la prevención es en el seno familiar. Y posteriormente, sí, claro, los cuerpos de seguridad pública deberán hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque es prevención del delito, con la presencia en los lugares indicados y los lugares de esparcimiento. Aquí es importante mencionar que los factores internos a veces se dan porque hay separación del policía y el ciudadano. Y precisamente se dan porque a falta de la participación y a falta de la cultura de la seguridad viene esa separación. Y también viene un problema grande, la falta de ese programa definido y que únicamente se actúa coyunturalmente. Entonces, aquí ya viene un problema grande. ¿Por qué? Nada más informamos precisamente lo que pasó y no se previene. Pero esto, obviamente, el problema de la incidencia delictiva y el problema de la seguridad a nivel nacional, pues es evidente. También es fundamental trabajar con personas que conozcan el ramo, que sepan dónde están, qué están haciendo y verdaderamente haya esa coordinación para que no haya duplicidad dentro de las corporaciones. Es importante mencionar aquí también que el programa de seguridad ciudadana se menciona y tiene un poquito, digamos que no tan fácil estarlo comprendiendo porque la materia de seguridad pública tiene pues algunas situaciones muy delicadas y yo quisiera comentar en este momento, podría en un momento dado decir cuál sería un objetivo general, ¿verdad? Crear un modelo proactivo de policía de proximidad especializada, por supuesto, por tipo de delito y con capacidad reactiva de respuesta inmediata, personalizada, en cuadrantes, microregionalizada y que sea empática, ¿no? Además de promover el acercamiento e incrementar la seguridad subjetiva, que retome los espacios de convivencia social y abra canales de comunicación que permitan contrarrestar la comisión del delito y arraigar la cultura de la denuncia como derecho y obligación prioritaria para el combate a la impunidad. Acciones que complementan y fortalecen la prevención, función sustantiva de la policía. Y obviamente hay líneas de acción y de acciones estratégicas. Por supuesto, la modernización, la reestructuración orgánica del territorio, trabajar constantemente con la seguridad, con las personas de las calles, de las colonias, y evidentemente la dignificación, instrumentar los sistemas normativos y de ascensos y reconocimientos, que está en los estados, en el Estado de México, me consta que lo están haciendo y que hay trabajo, y por supuesto, la profesionalización. Ahí hay varios temas importantes de la profesionalización. Actualizar la currícula de materias del Colegio de Policía a fin de que todo el personal operativo, sin importar su perfil, reciba cursos de actualización, que lo están haciendo, pero que además es importante que están incluyendo y que deben de incluir personal operativo para que tenga 1, 2 o 3 materias y que por supuesto esa currícula sea actual de acuerdo a los problemas que se están viviendo. La coordinación es importante. Es extraordinariamente importante. Crear ese sistema de coordinación policial, crea el sistema informático que ya está el C5, están órganos en los cuales el policía se puede apoyar, herramientas que permita el intercambio de información. Sabemos que lo hay, sabemos que se ha trabajado, pero a veces cuesta un poquito de trabajo porque los 3 niveles de gobierno, pues los representamos seres humanos y tenemos que estar trabajando y hay que hacerlo constantemente para convencer a la gente y convencernos primero a nosotros que debemos coadyuvar para esa información, para que los 3 entes de gobierno puedan funcionar. Y fundamentalmente, la policía municipal, que es la espina dorsal del lugar donde se convive, de la policía del Estado y de las corporaciones federales, por supuesto, es fundamental, pero todo inicia de la información que se tenga.
Y obviamente, sin olvidar la participación ciudadana. Impulsar el sistema de organización ciudadana mediante el programa de proximidad. Hay varios programas de participación social. Capacitar a la población, abre las medidas de autoprotección y promover la cultura de valores, respeto a la autoridad y denuncia. Eso es verdaderamente necesario para poder llevar a cabo una seguridad, una prevención a nuestras familias, a nuestros amigos. Y siempre también hay que, digo yo, y esto es por necesidad, la evaluación social. Incorporar la evaluación social al quehacer diario de la policía, lo que permitirá conocer el sentir de la población y su percepción sobre la seguridad. Es importante. Y podemos decir finalmente algunas cuestiones como la prevención del delito. La prevención es un conjunto interactivo de actividades entre la sociedad y la policía. Prevención social primaria de conducta delictiva. Consiste en la intervención del Estado para disminuir las tendencias delictivas en la población de mayor riesgo, incluyendo sobre sus actividades y comportamientos mediante programas de desarrollo económico, social, de educación, de salud, de empleo. Privilegiar a la población joven. La realidad fundamentalmente de este tipo de intervención radica en el supuesto de que el mejoramiento de las condiciones materiales de vida de la población más vulnerable y proclive a cometer delitos contribuya a neutralizar los factores de origen, conductas criminales, que por tanto se deben ayudar a la condición socioeconómica de las personas antes que incurran en algún delito. Hay una prevención que es multipluriagencial del delito. Se desarrolla a partir de los consejos de prevención contra la delincuencia con la participación de instituciones estatales y de actores sociales. Los programas de participación social siempre están abiertos a la comunidad, en las calles, en las regiones, en los sectores, en las ciudades, y particularmente participan, no hay edad, todos pueden participar, todo se puede buscar a las autoridades. Hace unos pocos días fui a un lugar que por necesidades de salud y no tenía, me había perdido en la zona y encontré una unidad de la policía municipal y le digo, oiga, ¿no conoce esta calle? Me dijo, no, ¿pero qué busca? Y yo busco a estas personas con tales nombres. Me dice, bueno, sobre esta calle, a 3 calles allá adelante, de esa esquina para allá viven los que se apellidan Martínez y de este lado los que se apellidan Ramos y los de aquel lado se apellidan Cortés y de aquel lado así. Y entonces encontré por apellido. ¿A qué voy? A que el policía conoce su zona. ¿Quién es el que conoce más su zona? Pues donde la vive. Y esto es, por eso yo menciono que la policía municipal es fundamental y la policía del Estado de México y de todos los estados en coadyuvanza y en acompañamiento de los 3 niveles se puede trabajar precisamente a eso, a tener un buen sistema de trabajo, de prevención. La prevención comunitaria, dice, del delito, estrategia de lucha contra la delincuencia, basándose en 4 preceptos: la prevención, la represión, solidaridad y participación comunitaria. Se constituye como el principal instrumento, ya que es la sociedad la que sufre la victimización del delito. Ahora, obviamente nosotros vemos que a veces la gente dice, bueno, es que lo que se requiere es dar de baja a todos y hacer un nuevo modelo de policía. No se trata de dar de baja a todos, porque somos seres humanos todos, y no van a venir de otro planeta a ser policías o a ser ciudadanos. Somos los que estamos aquí, y si hay un nuevo modelo de policía, deberá ser proactivo, y deberá ser preventivo para que tenga capacidad también de reaccionar, y que tenga una capacidad reactiva de acuerdo a la incidencia delictiva. Que tenga variantes, obviamente. Hay prevención, que sea de servicio, por supuesto, y que intervenga cuando haya problemas grandes y que también apoye a la población. Las constantes de este programa deberán ser que tenga facilidad de acceso a los servicios, que esté cerca, que sea empático y que sea próximo a las personas. Que se vea, obviamente, y que sea capaz de prestar cualquier auxilio y resolver la situación. Que esté comprometida con la sociedad y las instituciones. El policía de proximidad, el nuevo modelo de la proximidad, parte de 4 premisas fundamentales que son conocidas por todos los entes de gobierno y por todos los grupos de policía. La seguridad ciudadana como un valor social, la inversión del policía de proximidad en la comunidad, reposicionar al policía
en los espacios de convivencia social, fomentar la cultura de autoprotección, denuncia y respeto a la autoridad. Bajo las siguientes acciones se puede llevar a cabo esto: dignificar la imagen ante la sociedad, conocer plenamente el área geográfica de operación, identificar y vincularse con los integrantes de la comunidad. A mí me tocó vivirlo. La comunidad está abierta. La comunidad nos dice y le dice al policía: ¿qué hago? Dígame usted qué hago. Reforzar y articular los mecanismos de participación social, conocer la problemática social y de riesgo delictivo, promover y realizar acciones encaminadas a fortalecer la cultura de la seguridad pública, proponer acciones, nunca sobran, las propuestas están bien, llevarlas a cabo, fortalecer la coordinación con las autoridades de los 3 niveles de gobierno, así como los representantes populares, y reafirmar la vocación de servicio al orientar y auxiliar a la población. Estos son puntos muy fundamentales para llevar a cabo la prevención y para tener una seguridad pública que es necesaria y además es un derecho. Me queda claro que a veces en las corporaciones o en algunos gobiernos o estados o en algún lugar no tiene la herramienta correspondiente el elemento, pero también el elemento, también el mando y también los estados están trabajando para llevar a cabo esa profesionalización, esa parte que es importante de herramientas para el trabajo. No tener dispersa la policía, no tenerla pulverizada y al contrario, tener todo el apoyo para la policía y hacer que la población vea que está ahí la policía y la policía ser de la población para que la población la defienda, porque si la población no interviene para resolver problemas graves, la policía no puede, porque no puede estar en cada esquina, pero sí puede estar con los grupos en donde haya incidencia delictiva, en donde se informe y verdaderamente llegar a un buen puerto en materia de prevención, en materia de seguridad pública y por supuesto evitar las agresiones de la delincuencia también. Sabemos cómo se maneja la delincuencia. Hay delincuencia organizada, local, delincuencia municipal, federal, y hay varios delitos que nosotros conocemos y dicen, bueno, pues hay feminicidios, hay secuestro, hay verdaderamente homicidio doloso, hay robo de infante, hay bandas que se dedican a tal o cual incidencia delictiva, pero precisamente cuando uno tiene la comunicación de los vecinos, del C5, del 911, de la seguridad pública, conocemos al comandante que es de esta calle, de esta avenida, de esta colonia, y que nos ha auxiliado completamente. Escucho que pasan las sirenas y las tocan en tiempo y van a los auxilios. Y también se requiere que en su capacitación el elemento, como es el nuevo sistema penal acusatorio, el IPH, el informe policial homologado, eso lo sabe el elemento y lo está haciendo. ¿Y qué se requiere? Un poquito más de apoyo de la población. A lo mejor le cuesta trabajo porque luego dice, yo no quiero ir a tal o cual lugar porque no me atienden bien. Pero definitivamente la cultura de seguridad en la denuncia está una parte importante en el apoyo al elemento, que se sienta que hizo bien su trabajo y que requiere ese apoyo de presentación a la autoridad correspondiente. Y otros puntos más que yo estoy de verdad muy emocionado y muy agradecido por la oportunidad que me dan, licenciado, para poder expresarme de esta forma y de alguna forma estoy pues a la orden. Si hay alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto se las puedo aclarar o les puedo plantear más dudas, no hay problema. A sus órdenes, licenciado, y sería cuanto. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues bien comentabas, doctor, la anécdota que nos comentaste de lo que pasó con tu hijo, lo que pasa. Yo estoy convencido de lo que tú estás comentando, doctor. La policía sí actúa. Hay mucha desconfianza ya de muchos ciudadanos porque bien creo yo, se está perdiendo el respeto en las policías de los 3 niveles de gobierno, doctor. Estoy muy convencido de eso. También yo tuve por ahí una anécdota de un vehículo, me robaron mi vehículo, la policía me auxilió, estuvo conmigo, finalmente lo encontré. Pero por unos cuantos policías, muchas veces la gente habla ya de todos. Bien decías, pues ¿cómo voy a dar a todos de baja, no? ¿Cómo voy a cambiar a todos? Si no todos son malos, no todos cometen los errores. Pero sí creo, doctor, que hace falta algo. Hace falta todavía, este tema hablamos de los retos y desafíos de la seguridad pública hablando en el 2021. Tú que tienes toda la experiencia, doctor, has estado en esos lugares.
¿Qué necesitamos para este 2021? ¿Qué debemos de hacer? Hablabas muy bien acertadamente la comunicación, ciudadanía, policía. Inclusive esto no es de ahorita, lo hemos escuchado varias veces, pero no se ha aplicado al 100%. ¿Por qué, doctor? Bueno, Bueno, aquí es aquí es importante importante. mencionar, primero, que es cierto. Hay que reconocer que es cierto. Y también hay que reconocer el hecho de que sale de alguna forma el comentario que dicen, bueno, no todos son buenos, no todos son malos, y hay quienes sí o quienes no. De entrada, el reto y el desafío precisamente es adquirir esa responsabilidad. Y el colegio de policía, o sea, las academias, pues hacen una parte fundamental, que es un curso básico de 6 meses. Y también hay propuesta que ese curso sea un curso de técnicos profesionales en materia de seguridad, que son 12 meses. Entonces, un técnico profesional de la seguridad puede ser perito y puede tomar conocimiento. Cuando ya entra uno a una capacitación de un peritaje, ¿verdad? Como lo dice el Código de Procedimiento, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el IPH, ¿qué dice? ¿Qué dice el primer respondiente? El primer respondiente dice que va a ir en cada unidad a tomar conocimiento una persona que es la que es preventiva, que es el uniformado, y otro que es el de investigación, que es el policía ministerial, y otro que es el que tiene la capacidad para recolección en el lugar de los hechos, que es el perito. Pero si nosotros vemos esa parte, pues no está en la vía pública. Pero unos municipios y el Estado han tenido el atino de cuando hay un problema, llega esa camioneta con estas 5 personas de respondiente y entonces hay la prevención, la cadena de custodia y tratan de resolver ahí el asunto de que tome conocimiento de la autoridad correspondiente. Ciertamente, no todos, no todo el personal que entra a la policía entra con la vocación de servicio. Entonces, ese personal que entra y está 6 meses, cuando sale en vía pública, sí se requiere acompañamiento de otra persona que tenga más experiencia. Eso el colegio de policía, la academia de policía lo están haciendo, inclusive en algunos ya la nombra como la universidad de la policía. Y entonces poco a poco de entrada ya es una universidad, ya tiene ese factor. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo la currícula? Se están capacitando, ya hay primeras generación que sale y está la capacitación. Y entiendo yo perfectamente bien el esfuerzo que hacen los titulares de los gobiernos pues, para poder incrementar su sueldo. Me queda claro que hay insuficiencias a veces, digo, y no es nada más en México, ni en el Estado de México, en cualquier parte del mundo. Tuve la oportunidad de trabajar con más de 60 delegaciones de países de España, de Chile, de Colombia, de Guatemala, de Canadá, de Estados Unidos, para trabajar en el perfil de la policía. Y ahí nos damos cuenta de que no porque sean países de primer mundo tienen todo, ¿eh? Y aún así, si nosotros vemos, por ejemplo, Francia, que es la cuna de los derechos humanos, los problemas que tuvo el año pasado, en donde hubo golpe a las personas manifestantes, donde hubo personas lesionadas, donde tuvieron que, hubo 500 detenidos y bastantes personas que vimos en la televisión cómo agredían los grupos antimotines. Eso es bien importante observarlo, porque en primer lugar es un país de primer mundo. En segundo lugar, es la cuna de los derechos humanos. Y en tercer lugar, la población hizo una manifestación y lo mismo pasó en Francia que en algunos lugares de México. Y entonces dicen, oye, ¿cuál es la diferencia? Entonces, no, es que ellos están bien equipados. No, en todos los países, en todos los estados tienen problemas de capacitación, problemas de logística, me refiero a los uniformes, me refiero a las patrullas. Seguramente, porque lo he visto, el esfuerzo que los gobiernos hacen, y particularmente el Estado de México, esos esfuerzos los ha hecho. Y hay personas calificadas enfrente de los grupos, enfrente de las direcciones, enfrente de los titulares, son gente que tiene capacidad, que tiene conocimiento y que seguramente están avanzando con la prevención y particularmente con las herramientas de los elementos, buenos y malos, seguramente. También sabemos y desgraciadamente me ha tocado a mí, me tocó cuando estuve yo en funciones, pues de consignar a muchos compañeros que estuvieron en delitos graves y que después de que tú como servidor público, como directivo,
consignas a elementos que se equivocaron y se metieron a la delincuencia y después dice, no, es que yo estaba bien y hay que acarrear con todas las responsabilidades. Y lo más difícil de ser directivo en este tipo de trabajos es dar instrucciones con responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque si no tiene conocimiento de causa, puede generar problemas a los conciudadanos, a los ciudadanos, a la gente y a los mandos, y particularmente a los ejecutivos. Por lo tanto, hay que estar bien preparado, bien comunicado, y si uno tiene la experiencia, si uno quiere tener la experiencia y tiene uno la vocación de servicio, pues entonces hay que esperar a eso. No esperar a que lo lleven de la mano a alguien, y sí invitar a la ciudadanía para que cada vez participe más. Es problema del gobierno. Bien, tú lo comentabas que también es problema de nosotros. Nosotros, la sociedad, y nos falta esa cultura hasta... Yo soy convencido que la cultura de la denuncia. Uno de los problemas que yo he observado, doctor, es que el hecho, muchas veces la ciudadanía, el hecho de decir, pues es policía, por eso es así. Pero yo estoy bien convencido de lo que tú comentas, esto es una carrera, un policía es una carrera, es una formación, debe ser una formación que deben de tener los policías. Aquí en este caso, la pregunta que yo le quiero hacer precisa es, ¿cómo el gobierno, cómo la policía es capacitada, doctor? Hablábamos del el informe homologado, muchas veces también he observado que falta esa capacitación a los policías, inclusive hasta en llenar un informe homologado. ¿Cómo nos están capacitando en este momento actualmente, doctor, a nuestros policías, para que ya no tengamos esa... Que la gente también entienda que ya no estamos hablando como antes, pues es policía? No, yo estoy convencido que sí se están capacitando a los policías, hay policías nuevos, hay policías de carrera, y esos policías ya tenemos que empezar a respetar la ciudadanía completa, porque no nomás es del gobierno, también es de nosotros. También es de nosotros. Pero en ese momento, ¿cómo los están capacitando precisamente hasta para poder llenar un informe homologado, doctor? Bueno, yo lo que me he dado cuenta y lo he visto es que hay consignaciones, hay presentaciones al Ministerio Público, y también es cierto, el elemento pues tiene 6 meses de una capacitación básica. Entonces, hablando de una capacitación básica, son varias materias, ¿verdad? Son técnicas, son tácticas, son el primer respondiente, son capacidades técnicas para manejo de armamento, la medición de la violencia, en qué momento, y nada más tiene 6 meses. Entonces, ahora que se abre la universidad, les dan más tiempo de conocimientos. Cuando salen tienen otro conocimiento para poder auxiliar a la policía. Pero también es importante mencionar también que poco a poco tienen la herramienta tecnológica de sus policías. Y tan es así que la incidencia delictiva evidentemente se nota por la explosión demográfica y por muchos problemas que aquejan, y más en las unidades, en la conurbación, donde hay bastante población y donde hay bastante delito, porque ahí se concentran. Pero también se ve que hay consignaciones, se ve que, pues vemos en las noticias, detención de muchos personajes delictivos, sí es cierto, los más vulnerables son los que sufren más la delincuencia, pero en relación a la herramienta de trabajo, en relación a la capacitación en el colegio policial, sí se está trabajando. He visto, inclusive ya en vía pública, constantemente lo vemos en las noticias, cómo detienen a personas que conducen en estado de ebriedad, que anteriormente dicen, no, era delito, y no es delito manejar en estado de ebriedad, no es delito, no. Pero si chocas, se agrava. Y entonces te vas tú al Ministerio Público. Y seguido vemos las presentaciones al Ministerio Público por la televisión, vemos cómo detienen a la gente, vemos el elemento se ha especializado en esa detención y vemos la agresión tan fuerte cuando la persona viene en estado de ebriedad o viene drogada. Son capaces de hacer cualquier cargo público para golpear a un uniformado, y eso lo hemos visto. Y eso, pues nadie lo dice, y eso es bien importante. Evitar que se haga eso, tenerle respeto al uniforme, al uniformado, y trabajar con él. No nada más a lo mejor estarle exigiendo y estar diciendo, bueno, es que le falta capacitación. Nadie terminamos en toda la vida de capacitarnos, y eso lo sabemos, licenciado. Pero también el elemento debe tener ese apoyo. Decir, bueno, se está capacitando, y si le falta algo, pues apoyar al elemento. ¿Por qué? Porque el elemento constantemente está en capacitación. Particularmente en el Estado de México, me consta. Y me consta, y les voy a decir por qué.
porque empezó un colegio de policía, ahorita hay 3, a través del tiempo, y eran cursos básicos, y hoy y es una universidad, y al día de hoy, en los estados igual, nada más que la incidencia delictiva, por supuesto que ha rebasado las expectativas de muchas operaciones, de muchas cosas en las que piensa uno que ahí se va a resolver, pero estoy seguro que pasado el tiempo, cada vez entre más presión tenga el policía, los representantes, por medio de la población y la participación, la incidencia delictiva va bajando. Muchísimas preguntas, pero también quiero darle paso a nuestros seguidores. Tiene algunas preguntas de los seguidores. Empezamos con Iván Chávez, dice, licenciado Rogelio, ¿qué opina de la estrategia del subsecretario de la Policía Estatal del SEM basada en los cambios de adscripción? Bueno, mire, aquí es bien importante mencionar algo. La persona que es servidor público y que está trabajando en la policía como una persona representante de gobierno uniformada que le debe dar seguridad a una persona, tiene donde se da de alta, si se da de alta en un municipio, pues tendrá que ir a estas 150 colonias, a cualquiera de ellas. Si se da de alta, digamos que en Ecatepec, en Toluca o en Nezahualcóyotl, y le dicen, ¿sabes qué? Te vas a la colonia Juárez y tiene que ir a la colonia Juárez a trabajar. Y si se va a la colonia Independencia, también tiene que ir ahí porque le están instruyendo. El Estado de México tiene 125 municipios y tiene 17 millones de habitantes, ¿verdad? Y tiene 24.500 kilómetros cuadrados de territorio y también tiene 8 estados alrededor, y la incidencia de delitos que se meten por la zona limítrofe, por la explosión demográfica, y obviamente se requiere que los policías estén casi trabajando más que las 24 horas. Evidentemente, a nadie le conviene vivir en un municipio y luego de repente lo cambien a 100 kilómetros de ahí, porque igual no tiene para los gastos. Eso no es nuevo, eso ya tiene mucho tiempo y eso siempre se ha platicado, pero las iniciativas que tenga un representante, un secretario, un subsecretario, un director general, también hay que recordar que la ley dice que de acuerdo a las necesidades del servicio se actúa con el personal que se tenga. Entonces, en ese tenor, la visión que tenga el mando que está ahorita, primero, es muy respetable. Y segundo, me queda claro que no es tan fácil ir y desplazarse tan lejos, porque el sueldo no alcanza, eso me queda claro. Y ahí viene el sacrificio de la persona, el sacrificio. ¿Por qué? Pues porque no tiene para llegar, o lo lesionan, o está incapacitado, o viene la pandemia y no puede trabajar, y cosas de esas. Entonces, ¿cuál es mi comentario? Que tenemos que brincar, que tenemos que seguirle. Ese es el desafío. Por eso la conferencia dice retos y desafíos. El desafío es llegar. ¿Cómo? No sé. Tenemos que llegar a dar libertad a la población, que pueda salir, que no tenga miedo. Que sí me queda claro que igual no tuve la chamarra para taparme hoy y me queda bien lejos, pero llegué. Llegué y hoy le salvé la vida a una persona que se iba a atravesar, o pasé a una persona que cruzó la calle, o evité un secuestro, o evité un robo a una tienda y me defendí, pero fundamentalmente me defendí y no permití que me quitaran la vida. Y eso es bueno y es lo mejor. ¿Por qué? Porque así le puedo yo salvar a otros. Entonces, no es ambigua la pregunta, es buena la pregunta, es buenísima. Y estoy seguro que siempre se ha pensado y siempre se está pensando en mejorar a la corporación de una o de otra forma. Hay que buscar la forma de llegar a cumplir con nuestro trabajo. Y también es justo decir, bueno, tú vives aquí, pues tú trabaja aquí, pero también es justo reconocer que la delincuencia que está aquí te conoce. Y si te conoce, no puedes actuar porque conoce a tu familia. Entonces, pudiera yo decir, bueno, pues entonces tengo que ir a un lugar donde no me conozcan a mi familia. Claro, es bueno. Y es bueno conocer el Estado. Su servidor estuvo en más de 100 municipios. De entrada me decían, te vas a Tejupilco, vamos, te vas acá, vamos. Y siempre he sido en cualquiera de las policías de los estados que conocemos, es lo mismo. Y de los países también, no es nuevo. Entonces el servicio, la vocación de servicio a la sociedad, que es uno de los puntos que comentamos, es ese. Complicadísimo, sí. Y otra de las cuestiones que es, tanto el secretario como el señor subsecretario y el señor gobernador hacen los esfuerzos correspondientes
para llegar a ese buen puerto. ¿Falta mucho? Sí, pero uno lo ve en las noticias, en los periódicos, en las revistas. Dicen, oye, está pasando esto. Pues sí, cuesta trabajo, sí, pero si nosotros hacemos aliados a nosotros, las personas civiles, a los policías, los hacemos nuestros policías. Y llegan, oiga, esto sí, adelante, lo que el compañero necesita hay que dárselo, como ciudadano. Yo he visto muchos empresarios que llega uno a su negocio, oiga, pásele, compañero, no se preocupe, a ver, apoyen aquí al compañero, lo que se ofrezca. ¿Por qué? Porque saben de su horario, saben de su trabajo. Y es complicado, ¿por qué? Porque no vive ahí. Entonces, todo eso es, de verdad, es algo que los compañeros policías lo sienten, pero que también es bueno que conozcan cuáles son las iniciativas, la problemática, y estar viendo yo como elemento que falla el comandante, el jefe o el no jefe, y mejor me informo. También es bueno informarse de cómo está la incidencia delictiva, cuántos delitos ha habido en esta calle, en esta colonia, y tener mucho cuidado de ser agredido. Porque una cosa es tener un enfrentamiento con la delincuencia y otra cosa es ser agredido de la delincuencia. Entonces, estar capacitado en la medida de lo posible. Porque dicen, bueno, es que nada más nos dan una capacitación. Sí, pero yo también me tengo que capacitar para evitar ser víctima de la delincuencia. Primero yo, que soy el representante, y luego los pobladores, pues tengo que defenderlos. Entonces, es una pregunta buena, tiene sus aristas, por supuesto, y lo bueno, ideal sería que estuviéramos a 2 calles de nuestra casa, pero no hay necesidad de que se pueda. No se puede, es complicado por la inseguridad que hay en el estado y en los estados. Pero bueno, los que están al frente de la seguridad pública, lo que determinan, y que lo determinan verdaderamente pues con esa pasión y con esa responsabilidad que tienen, pues qué bueno, y mis respetos. Es que yo estoy muy convencido de lo que tú comentas, doctor. Es como un médico, llegar a un médico y diga al médico, bueno, se me murió mi familiar. Pues el doctor no quiso hacerle daño al familiar. Es lo que debemos de tener conciencia, como tú lo comentas, doctor. No un directivo va a decir, yo te mando allá porque yo quiero, porque nada más porque se me ocurrió. No, es por estrategias que tenemos que hacer y debemos de tener conciencia que de alguna manera ustedes ya hicieron, los directivos, el subsecretario, el señor gobernador, pues el análisis completo y no nomás del Estado, a nivel mundial, como bien lo comentas. Debemos de cambiar ese chip y saber que si lo hacen, de alguna manera es por apoyar, como bien comentas, por defender al policía. Tenemos otra pregunta, doctor. Adán Payares dice lo siguiente. ¿Alguna propuesta a la Fiscalía en relación al momento de la presentación ante el EBP y llenado del IPH? Hasta donde yo sé, actualmente, cuando hay una presentación, atinadamente las corporaciones se han auxiliado de compañeros que son abogados, que conocen, primero pues son abogados, y algunos compañeros policías que conocen los principios fundamentales del derecho, que también algunos son abogados, y que cuando saben que hay una presentación delicada o que hay una detención, pues mandan a una persona que auxilia al compañero, que esta persona es abogado, y le auxilie cómo llenar ese IPH, porque también ha habido cambios en el IPH, si nosotros sabemos en el primer respondiente. El primer respondiente dice esto, pero ya en realidad, cuando vamos a tomar conocimiento, a lo mejor no están los 3 característicos que debe tener la unidad que llega, ¿verdad? Pero con las corporaciones lo que he visto es que ese atino que ellos les favorece es que han mandado gente, y en los municipios se ve más, en el estado, donde llegan personal, donde dicen aquí hubo un enfrentamiento, hay un robo, hay muertos, no sé qué. Ya en el Ministerio Público ya hay un abogado de la dependencia y que está viendo por la presentación, viendo por el informe policial homologado, en lo que los compañeros terminan de aprenderlo. Hay que recordar que desde el 2008 hasta el 2016 se dio la oportunidad a nivel nacional para que nosotros los policías tuviéramos ese conocimiento de la presentación y de tener más facultades de presentar, y obviamente la flagrancia, la cadena de custodia, respetar el debido proceso, no brincarnos el artículo 19, 20 y 21 constitucional. Por supuesto que no brincarse el artículo 1. Y muchos me dirán, bueno, pues es que pues nosotros sabemos que antiguamente le pegaban a la gente de repente y los derechos humanos. Sí, hay que recordar que era un ente que participaba, pero ahora es ley. Hoy está en el artículo 1 de la Carta Magna. Por lo tanto, los tiempos cambian. Entonces, el día de ayer fue diferente al día de hoy. Y hoy tenemos ese reto.
los servidores públicos y la población civil. Bien que lo comentas, tampoco ya está nuevo, esto inició en el 2008, si no me equivoco, el 16 de junio del 2008, donde viene lo que bien dices, doctor, hasta la cadena de custodia. Muchos policías yo creo que ya están preparados y ya hacen sus buenas disposiciones, pero vuelvo a repetir, hay que hacer conciencia, ya no hay que estar pensando de que el policía no sabe, de que el policía esto, no todos los policías son malos, yo estoy convencido de eso, doctor. La siguiente pregunta. Eduardo López Bravo le pregunta, doctor, ¿a qué se debe que la policía actualmente se encuentra limitada en recursos y personal? Bueno, aquí hay qué buena pregunta, les voy a decir por qué. Miren. Nosotros, nada más como un ejemplo, decimos, bueno, pues Ecatepec hace 8 o 10 años tenía 537 colonias y ahorita puede haber 900 colonias, ¿verdad? Toluca tenía 111 colonias y ahorita hay 260, por decir. Nezahualcóyotl había 110 y hoy ¿cuántas hay? Puede haber 290 o 300. Entonces, esa capacidad, esa explosión demográfica genera varios asuntos. Hay personas que creen que inclusive las empresas te dicen, oye, vamos a poner alarmas, vamos a poner 1000 alarmas. Sí, está bien, puedes poner 2000. Y la pregunta sería, ¿qué capacidad de respuesta tienen esas alarmas? O más bien, la autoridad. ¿Qué capacidad de respuesta tiene? Si yo tengo 1000 alarmas en un fraccionamiento y si suenan 5 al mismo tiempo, pues yo no sé qué capacidad tengo. Si yo tengo 5 unidades para estas colonias, pues si nada más en un fraccionamiento tengo esas alarmas, entonces la capacidad de respuesta es muy complicada. Entonces, de acuerdo a la pregunta, pues ha crecido el Estado. Que sí deberá tener más unidades, sí. Que el C5, el 911, a mí me ha tocado, así constantemente, 2, 3 veces, que, oiga, una vez llegaron al negocio de ahí, de su servidor, oiga, me acaban de robar, ¿qué carro traía a ver su teléfono. No traigo teléfono, a ver el mío. Marcamos. Marca usted, 911. Y sí, deme su nombre. ¿Qué le acaban de hacer? Me acaban de robar. La placa. Número, ¿qué carro? ¿En qué lugar hacías? Ah, perfecto. Ahorita me marca en 5 minutos. Y vuelve a marcar en 5 minutos y ya las unidades lo están buscando porque escuchó ahí por el radio. Y entonces, dice, ahora sí, deme todos sus datos. Y la persona se fue. Y una persona que es una persona que trabaja conmigo me dice, pues ya se fueron, sí, pues qué bueno. Y a la media hora le hablaron a él. Dice, oiga, usted es fulano de tal, sí. Es que, le digo, ¿por qué te hablaron a ti? Es que yo presté mi teléfono para que esta persona se fuera. Pero me están hablando para decirme que el vehículo fue detenido porque tomaron bien el dato, porque la persona dio bien sus datos, porque fue efectivo el robo y porque no estuvieron hablando y decir, aquí hay un robo y no hay nada. Entonces, la persona dice, ahora, ¿cómo le digo que ya recuperaron su vehículo? Digo, ¿no le tomaste el teléfono a la persona? Dice, no. Digo, pero va a ir a preguntar seguramente. Pero el vehículo ya estaba retenido en una de las salidas de la ciudad hacia otra ciudad. Entonces, ¿cuál es la experiencia? Pues que si era un robo, efectivamente, y efectivamente fue reportado, y efectivamente la autoridad respondió. Entonces, es parte de, y desgraciadamente, a veces la población también en algunos lugares, los muchachos o alguien habla por teléfono y no son ciertas las llamadas de oficio. Entonces, ahí es un complicado. Muy bien, doctor. Oliver Carvajal dice lo siguiente, doctor. ¿Es recomendable definir bien qué tipo de policías desea la sociedad? Bueno, evidentemente la población, las personas, pues desean tener un policía en cada esquina, evidentemente. ¿Por qué? Porque al haber un policía o una patrulla, pues no hay delito. O por lo menos hay una prevención, ¿no? Pero sí es bueno dar a conocer a las personas quién es su comandante en esa zona, si está capacitado, si tiene incidencia delictiva esa zona, cuáles delitos ha habido. Y entonces las mismas personas dicen, oye, tú tienes un sentimiento de seguridad, te sientes muy seguro en tu colonia. Y dices, sí, es que aquí no asaltan. Oye, pero yo no veo patrullas. Ah, bueno, no. Pero yo al momento que veo un delito le hago por teléfono al de la zona y viene aquí en 3 minutos. Oye, ¿sabes qué? Están asaltando y viene de inmediato y nunca se va de la zona. Entonces es importante y es parte de la cultura de seguridad. Es la prevención. Le comenta lo siguiente, dice, exacto, comando.
¿Y qué opina que si no se arreglan las cosas con la seguridad pública y privada, estamos a punto de caer a un estado fallido? Es importante modificar el 123 constitucional, ya es hora y ya urge. Bueno, tiene varias aristas. El 123 constitucional en su fracción 13 dice que los cuerpos de seguridad pública, ejército y marina se van a regir por sus propias leyes y reglamentos. Entonces, aquí es bien importante mencionar dos aspectos. Uno, mencionar que está constituido por el 123. Dos, que tiene una problemática grande los cuerpos privados. ¿Por qué? Porque generan recursos. Y los que generan recursos en un lugar donde hay recursos fuera del Estado o dentro del Estado, o que le apoya al Estado o auxiliares del Estado, pues siempre se generan de alguna forma problemas. Entonces, aquí hay que separar. Primero, los cuerpos de seguridad auxiliar son particulares. Y los cuerpos de seguridad pública son oficiales. Entonces, si la pregunta es evitar problemas porque van a desemplear a 1,000 o a 20,000, es un problema grande, por supuesto. Si hay una empresa de seguridad privada que tiene 10,000 o 20,000 y de la noche a la mañana los desemplean, seguramente va a haber un problema social, seguramente. Pero sí hay que separar esas dos vertientes porque evidentemente no se tiene toda la capacidad logística para poder operar, pero sí es importante conocerlo porque sí, si alguien despide a tanto personal, pues obviamente va a haber un problema grande. Entonces, ahí son problemas verdaderamente ya coyunturales en materia de intereses a lo mejor. Y si hablamos directamente de qué punto, pues lo podríamos ver, ¿no? Porque si es el Estado de México, si es la Ciudad de México, o es Policía Federal, o es Marinos, o Ejército, o algún estado en particular que tenga policía facultativa, pues también lo comentamos. Delfino Jiménez Marín comenta, doctor, de acuerdo al índice delictivo que se tiene en el país y en el Estado de México con los grupos criminales, ¿considera pertinente, doctor Rogelio, que se debe incrementar o mejorar el equipo de armamento? Sí, es verdaderamente necesario, crucial, pero también les voy a dar un ejemplo. Quizás no a la altura de las circunstancias, porque no es lo mismo decirlo que vivirlo. Cuando un día, una anécdota que estábamos por ahí, por el centro de la Ciudad de México, vinieron, cuando nos dieron un curso la DEA y el FBI porque había muchos asaltos bancarios y pues, teníamos que evitarlos, y entonces nos dieron un curso, y uno de los lapsos que tuvimos ahí de 10 minutos, descansen tantito, salimos por ahí cerquita a tomar un café, y uno de los compañeros que vino de Estados Unidos y de Canadá para darnos el curso, íbamos caminando por el centro de la ciudad y vieron que dos elementos de la Secretaría de Seguridad al día de hoy de la Ciudad de México tenían un R-15 cada uno en la mano. ¿Y qué pasó? Perdón. Que se espantaron. Dijeron, no, pues espérame, es que, ¿qué le pasa? No, tranquilo. No, dices que el R-15 lo usan grupos tácticos. ¿Cómo le dan un R-15 a un policía que está en la puerta de un banco? Eso es gravísimo. Entonces, a lo mejor hoy estamos pensando, porque pues, yo también lo pensé, que el elemento cotidiano, el elemento de aquí del sector, de la colonia, del lugar, del cuadrante, deberá tener un R-15 y una pistola, ¿verdad? Y 5,000 cartuchos. Entonces, los grupos especializados por tipo de delito y los grupos que son grupos tácticos, pues igual sí traen un arma larga, un arma calibre 223, porque se van a enfrentar ya después de un trabajo de inteligencia, quizá a un grupo delictivo fuertemente armado. Y el policía, por eso uno de los principios fundamentales de los policías, que son mortales sus movimientos, si no se previene, como es primero, trabajar solo. Segundo, que es mortal también, pensar que las cosas ya están hechas. ¿Sí? Entonces hay varios aspectos que el elemento debe de observar y debe de olfatear la delincuencia. Si él ve que llegan 3 vehículos y que vienen armados 2, 3, no se debe de enfrentar a ellos, porque él está solo. Su capacidad del elemento es rápido e informar, pedir el apoyo, no actuar en desventaja. ¿Por qué?
Porque de nada sirve que tenga un R15 o un M16 y 2 pistolas y 5,000 cartuchos, si ellos vienen 6 o 8, tienen una capacidad delictiva, de armamento y de todo, superlativa, al lado mío, que yo tengo un arma, un revólver con 5 cartuchos. Es evidente. La vida de uno hay que cuidarla a uno para poder cuidar a las demás. Y sí tener cuidado, y ciertamente, por supuesto que el elemento debe tener un arma y debe traerla y portarla, ¿sí? Pero es complicado al día de hoy que un elemento cotidiano tenga un R15, un M16 y ande en vía pública. Entonces, no está peleado lo orgánico que viene del ejército con lo cotidiano y con la disciplina. ¿Qué dice el orgánico? Que cada 5 o 6 elementos deberán traer sus pistolas y uno un arma larga. O cada 10 elementos su pistola y un arma larga. Para que le pueda hacer frente a la delincuencia. O 2, ¿verdad? Pero ojo, ya teniendo el conocimiento de causa que nos da el informe de la Policía Municipal, inteligencia de la Fiscalía, inteligencia de los grupos de inteligencia de las corporaciones del Estado, entonces ya sabemos directamente. Pero cuando sufrimos una agresión, por eso el elemento tiene horarios, tiene acompañamiento. Y un elemento en vía pública solo tienes que estar muy, muy pendiente de cualquier situación. No ver, observar, para poder solicitar apoyo, para poder decirle a la ciudadanía, no agaches, no haga nada, espérese, salve la vida primero. Estamos en una situación bien complicada y no podemos decir, ¿sabes qué? Oye, sería bueno que a cada elemento le den 300 cartuchos. O sea, no, es complicadísimo. Ok, doctor. Lirios González le pregunta, dice, comandante, ¿qué opina de la estrategia que está utilizando la Secretaría de Seguridad? Bueno, las Bueno, las estrategias de estrategias los de secretarios de seguridad a nivel nacional son estrategias de acuerdo a las necesidades que les están informando, de acuerdo a la incidencia delictiva y de acuerdo a sus direcciones. Hay que recordar que cada secretaría en los estados pues tiene direcciones, tiene su dirección de seguridad pública del estado, dirección de inteligencia, de análisis, de comunicación, tiene departamentos en los que se auxilia, el Sistema Nacional auxilia con la incidencia delictiva que le generan las fiscalías, y en reciprocidad el Sistema Nacional le dice, pues tú tienes tanta incidencia delictiva, y que se la pasan al director de seguridad pública o al señor secretario o al que se la tengan que pasar, y entonces esa incidencia, y de acuerdo a sus trabajos de planeación, de operatividad, las llevan a cabo. Y entonces es cuando tenemos que las policías tienen resultados, tienen combate a la delincuencia, y de alguna forma se va conociendo cómo se genera la incidencia delictiva, por un lado, y por otro lado, cómo se ataca. Pues por último, doctor, tiene muchísimas preguntas, pero bueno, vamos a resumir esto, muchísimos comentarios, doctor. Yo creo que vamos a tener que dejar la parte 2, si usted me lo autoriza, doctor, porque todavía van a quedar muchas preguntas al aire. A la orden, yo estoy a la orden, me da mucho gusto por la oportunidad. Juan Galicia dice, doctor, ¿qué políticas públicas se implementarán en los municipios para tener un verdadero servicio profesional de carrera y que la misma corporación genere sus mandos y a los elementos sean incentivados a mejorar profesional y académicamente, doctor? Está bien, es un proyecto. Es usted ese tipo de proyectos, son buenos. Nada más que los proyectos deben de ser de acuerdo a la realidad. O sea, profesionalizarse es capacitarse. Entonces, ¿qué es lo que se requiere en el municipio? Si nosotros estamos hablando, por decirlo, de un municipio, hay que recordar, ejemplo, el Estado de México. El Estado de México tiene subculturas. No es lo mismo estar en Tejupilco que en Naucalpan, ¿no? Entonces, si capacitamos un policía municipal de Tejupilco, dice, no, pues es que ahí pues nada más andan pues pocas personas y animales y todo. No, tiene otro tipo de incidencia delictiva. Tiene la incidencia delictiva de algunos estados que colindan con el Estado de México en esa zona. Pero si hablamos de Naucalpan, pues es una zona metropolitana, pero que también tiene otra entidad, y entonces colinda, pero también Naucalpan tiene lugares que son, digámoslo así, con otra subcultura. O la Ciudad de México, que también tiene algunas colonias, algunas delegaciones que todavía sabemos que ahí hay, como Iztapalapa, Tláhuac y todo eso, que también hay colonias muy complicadas en cerros y todo, pues igual en el estado. Entonces, los proyectos en materia de seguridad pública en un municipio es de acuerdo a la problemática real. ¿Qué incidencia tiene? ¿Cuántos delitos tiene al mes ese municipio? ¿Cuántos feminicidios ha tenido este año? ¿Cuántos secuestros? Robo de órganos, robo de infantes, robos en vía pública, robos al comercio, robos al transporte público, ¿verdad? Entonces, renta de piso,
cobro de piso que le llaman, que el narcotráfico, el narcomenudeo, todo esto, ¿qué es lo que tiene el municipio? Ah, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer un proyecto en materia de prevención del delito, con la participación social, ¿con cuántos elementos? Si el municipio tiene 250,000 habitantes o tiene 500,000, pues entonces, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la incidencia delictiva, seguramente va a tener buenos dividendos. Pues tiene muchas preguntas más, se las voy a hacer llegar, doctor, pero le voy a dar algunos comentarios. Dice Raúl Ramírez: gracias por compartir, saludos, doctor Rogelio Cortés, siempre preocupado por la seguridad del Estado y las policías. Dulce María Olivares le dice: excelente información, gracias por compartir sus conocimientos. René Castelán: saludos, éxito y bendiciones, un ejemplo a seguir y excelente. M. Cetrosov dice: excelente información, actualizada y puntual. Oliver Carvajal dice: excelente, gracias. Rubera Chalco dice: excelente información. Citlal le dice: muy buena tarde, jefe Rogelio, como siempre usted con su acertada intervención, preocupándose en el tema de seguridad para la ciudadanía. Seguimos a la orden, un fuerte abrazo. Eduardo López le dice: me parece que el futuro de la seguridad pública es importante, suena interesante lo que comenta, doctor. Estrella Garduño le dice: sin duda el mejor tema. Pues muchísimas, doctor, yo creo que se las voy a tener que mandar vía internet porque no voy a terminar vía correo. Me gustaría que si las puede contestar a nuestros seguidores. Todavía quedaron algunas preguntas pendientes. Pero también lo quiero comprometer para un segundo tema. ¿Qué le parece, doctor? Sí, con todo gusto, claro que sí. Y si me permite, finalmente darles algunos comentarios, porque son importantes. Es importante y es fundamental que se escuchen todos los comentarios, pero también por el WhatsApp y por las redes he visto algunos comentarios que han dicho, que han sugerido, inclusive que han mencionado algunas faltas de elementos y algunos comentarios en contra a una seguridad pública, a una prevención. Y eso es bien importante también. ¿Por qué? Porque no nada más se trata de dar una plática, a una conferencia, se trata de reconocer y de la toma de decisiones. Los mandos que están al frente de una corporación en cualquiera de los estados de la República o algún otro país toman decisiones con responsabilidad personal y me queda claro que tienen instrucciones de sus ejecutivos o de sus secretarios, pero también tienen responsabilidad personal, porque si están ahí es porque tienen conocimiento del ramo. Y lo que decía uno de los participantes anteriores: oye, ¿yo qué necesito? O sea, necesitas un proyecto. No, pero para que los salgan ya capacitados y puedan ser mandos. A ver, históricamente hay que recordar que efectivamente la juventud es muy buena, la capacitación, la actualización, la modernización, pero también las personas que tienen experiencia y que han demostrado ser, pueden dirigir, evidentemente. Sí puedes dirigir tu corporación, pero imagínese usted que ahorita de la Ciudad de México o de algún estado salga un cadete con una capacitación de técnico profesional en materia de seguridad pública o que sea un curso básico y que le digan: ahora tú vas a ser el director de seguridad pública, adelante. Pues por supuesto que no. Tendrá que tomar experiencia, tendrá que conocer y capacitarse él. Nunca decía alguien: oye, ¿me das permiso de estudiar? Sí, toma un libro de estudio. No, es que me quiero, no. O sea, aquí no se pide permiso para capacitarse. Adelante, compañeros. Hay que capacitarse, actualizarse, modernizarse y siempre cuidar a la ciudadanía. Estamos a la orden. Doctor, yo nuevamente quiero agradecer mucho por aceptado esta charla. Le vuelvo a reiterar, lo vamos a seguir a la segunda parte porque quedaron todavía muchos temas, muchas preguntas que contestar, doctor, si usted así lo permite. Y además, vuelvo a repetir, agradecerle mucho, doctor. De verdad, gracias. Siempre se aprende, acabo de aprender más. Le mando un fuerte abrazo. Agradecerle al doctor Rogelio Cortés Cruz, exdirector general de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México. Doctor, nuevamente muchas gracias. ¿Algo más que quiera comentar? Cuídense mucho, compañeros. En el futuro, por supuesto que tomaremos algunos temas importantes cuando un elemento fallece, cuando se lesiona, los problemas que hay, por supuesto, adelante. Y en lo genérico,
a nivel nacional, a nivel estatal, de cualquier estado de la República, y estamos a la orden, y siempre la posición de su servidor es que esté capacitada la policía, que esté modernizada y que la población nos apoye, y también los mandos y también los gobiernos apoyen a sus policías, porque son seres humanos y que necesitan que los apoyen para que lleguemos a un buen puerto. Pues excelente tarde, doctor. Hasta la próxima. Muchas Gracias, gracias. muy gentil, muy amable, y aprecio su gentileza. Gracias. Hasta la próxima, doctor. Gracias.